La clase de hoy trata de lo que hemos aprendido sobre el emprendimiento en los últimos 40 años. Una de las preguntas que hay que hacerse es, ¿por qué estoy aquí? Espero que estés para descubrir cuánto se tarda en convertir una idea en negocio. Durante los últimos 20 años, si querías saber cómo hacerlo, los educadores y los inversores simplemente decían, bueno, investiga y después redacta un plan de negocio y entonces sabrás todo lo que se puede hacer para crear tu empresa y dirigirla. Hoy en día sabemos que ese consejo era erróneo, no un poco, sino muy erróneo. Hoy sabemos algo que desconocíamos antes. Ahora sabemos la forma correcta de empezar una startup. Y esta clase trata de eso, de hacerlo bien. Pero antes de empezar, veamos cómo escogimos el camino equivocado para analizar después lo que ahora sabemos que funciona. La empresa moderna, como hoy la conocemos, se formó por primera vez en 1602 con la Compañía de las Indias Orientales, acreditada por el gobierno holandés. Se puede considerar la primera empresa moderna con accionistas y organizaciones que, si nos fijamos, se parece a las empresas modernas de hoy en día. Hacia la década de los 50, con el ferrocarril extendiéndose por todo el país, las empresas de los Estados Unidos necesitaban organizaciones más sofisticadas y, de hecho, el primer organigrama se trazó en 1856 para precisamente organizar las empresas. Para principios del siglo XX, los educadores empezaron a dar cuenta de que se necesitaba una clase con conocimientos de administración que organizara y pusiera en funcionamiento estas empresas, porque al menos en Estados Unidos estábamos pasando de economías locales a economías regionales y nacionales y seguíamos sin tener personas formadas en administración. Y así Harvard tuvo la genial idea de crear el primer máster en administración de empresas, conocido como MBA. La primera promoción de 1910 fue el primer equipo de administradores de empresas que hicieron del siglo XX el siglo de la empresa moderna. El currículo del MBA está diseñado para proporcionar a los directores y administradores las herramientas necesarias para dirigir empresas ya existentes y en expansión. Contabilidad, estrategia, operaciones, liderazgo, comportamiento organizacional, recursos humanos, administración. Estas herramientas fueron sumamente importantes para el crecimiento de las grandes empresas. Pero lo que es interesante, lo que no vieron, es que en realidad este currículo no proporcionaba herramientas para empezar nuevos negocios. Una de las cosas que no entendimos durante 100 años es que las startups no son versiones más pequeñas de empresas grandes. Lo repetiré otra vez, las startups no son versiones más pequeñas de empresas grandes. Y la consecuencia de esto es que todas las herramientas tradicionales que se enseñan y aprenden en un MBA resultan irrelevantes durante el primero o los 2 primeros años caóticos de un nuevo proyecto en su fase inicial. Con el tiempo se necesitarán esas herramientas, pero al principio no hacen más que molestar. Ahora veamos lo que solíamos creer para compararlo con lo que sabemos ahora. Una de las falacias más grandes ha sido creer que las startups no son más que versiones pequeñas de grandes empresas. Que todo lo que se hace en las grandes empresas se haría el primer día en una startup. Lo que ahora sabemos es algo muy distinto. La principal diferencia es que las startups hacen algo que llamamos búsqueda, mientras que las grandes empresas dedican su tiempo, al menos principalmente, a la ejecución. Una de las preguntas que responderemos es, ¿buscar y ejecutar qué? Más adelante en esta unidad veréis la diferencia y de hecho os ayudará a ser mejores emprendedores. Lo que considerábamos estrategia era que cualquier empresa se empieza con un plan operativo y un modelo financiero. ¿Qué es un plan operativo? Pues es el plan de negocio. Antes se creía que bastaba con invertir mucho tiempo en la redacción del plan. Después no había más que ejecutarlo, y si uno era lo bastante inteligente y si había estrujado los sesos para realizar toda la investigación de mercado, buscar todos los datos y diseñar una proyección o plan mágico a 5 años que sustentara el plan de negocio, entonces, como por arte de magia, no había más que contratar al personal que ejecutara dicho plan. No os preocupéis si no os parece absurdo esto ahora, porque tampoco lo pareció durante 40 años. Ahora ya sabemos que lo es. Sabemos que ningún plan de negocios sobrevive al primer contacto con los clientes.
El primer año de una startup es completamente impredecible. Lo que crees que se está haciendo el lunes, resulta que el martes está mal. El miércoles se descubre algo nuevo. El viernes está casi en quiebra, pero el lunes siguiente se vende por $1.000 millones. Una startup es una montaña rusa increíble, una serie de avances tan impredecibles que no se pueden reunir en un plan a 5 años vista. Aún así, los inversores y educadores pensaron que podríamos enseñaros de alguna manera a reunir toda esta información en una hoja de cálculo bien presentada. Nadie se dio cuenta de que en el único lugar donde se hacían planes a 5 años era en la Unión Soviética. Y tenemos una idea de cómo terminó. Esta falacia duró casi 80 años, como la de los planes de negocios y las proyecciones financieras. Lo bueno es que ahora sabemos que diseñar primero los planes de negocios y las proyecciones financieras es casi tan absurdo como lo fue en la Unión Soviética. Ningún plan de negocio sobrevive al primer contacto con los clientes. Esto no significa que no debamos tener ningún tipo de planificación. Todo lo contrario, quiere decir que necesitamos planificar antes de diseñar el plan. Debéis averiguar, en realidad, cómo hacer esta planificación antes de empezar a redactar el plan de negocio. No insinúo con esto que no queramos hacer proyecciones ni un plan operativo, sino que se necesitan datos reales antes de poder hacer todo eso. Nosotros vamos a organizar los datos con el lienzo del modelo de negocio de Alexander Osterwalder, que analizaremos en detalle en las lecciones siguientes. ¿Y por qué vamos a usar el lienzo? Por 2 razones. Primera, para organizar todas las hipótesis que tenemos acerca de cada una de las partes de nuestro negocio. Y la segunda es que vamos a salir de la oficina y vamos a convertir nuestras hipótesis en hechos. Después, a medida que las vayamos transformando, iremos actualizando el lienzo, convirtiéndolo así en una especie de tarjeta de puntuación. Una forma de controlar nuestros avances, lo que hemos aprendido. Es decir, que en lugar de redactar primero el plan de operaciones y las proyecciones financieras, usaremos el lienzo precisamente para recopilar antes todas nuestras hipótesis. Para la búsqueda del modelo de negocio, comenzaremos primero con el modelo y una vez que lo hayamos encontrado, nos pondremos a redactarlo. ¿Cómo pensábamos antes que se crea físicamente una startup? ¿Qué proceso usábamos? Solíamos crear las startups mediante la gestión de procesos. Decíamos, bueno, sabemos crear productos. Los creábamos exactamente igual que en las grandes empresas. Contratábamos a los responsables y hacíamos la producción en cascada, un sistema de producción paso a paso, como explicaré después. Lo que solíamos hacer en realidad era dibujar este esquema en una servilleta y decir, bueno, proponemos un concepto, conseguimos capital inicial y luego desarrollamos el producto. Y ya tenemos las pruebas alfa y beta y los primeros clientes. ¿Qué había de incorrecto en esto? Durante 30 o 40 años, este fue el modelo convencional para crear una startup. Y podríamos contestar, ¿el marketing? Bueno, sabemos que mientras el departamento de producción desarrolla el producto, el de marketing crea todo el material de comunicación, contrata una agencia de relaciones públicas, genera ruido. Para marketing lo más divertido es la fiesta de lanzamiento. Pensábamos crear demanda a través de un evento de lanzamiento, en la creación de marca, cuando en realidad nuestra labor consiste en crear demanda en el destinatario final y llevarla al canal de ventas. Lo que esto suponía para ventas era que, a menos que su vicepresidente fuera el fundador, se solía contratar marketing cuando en producción se estaba con las pruebas alfa y beta. Salían y empezaban a contratar a su primer personal de ventas y examinaban el plan de ingresos a 5 años. Y como obviamente lo que decía el plan iba a misa, los vicepresidentes simplemente lo ejecutaban. ¿Por qué? Porque así se decía, así lo decías tú y así lo habrían dicho los inversores. Puede que no se basara en ningún dato, pero así era la hoja de cálculo. Así que se encargaban de la organización de ventas de nuevo, y cuando tenían los primeros clientes, si el marketing impulsaba la demanda, tendrían una curva de ventas que despegaría porque el plan de ingresos así lo decía. El siguiente elemento era el grupo de desarrollo comercial. El grupo de desarrollo comercial reunía todas las condiciones para crear el producto completo. El producto completo hace referencia a las startups, ya que debido a su tamaño, no puede incluir todas las funcionalidades, servicios, etcétera, que el cliente convencional pueda necesitar.
Entonces, ¿por qué no se contrata personal de desarrollo comercial para crear asociaciones y que podamos así parecer una gran empresa ante nuestra clientela inicial? La única falacia en esto es que se asumía que tus primeros clientes estarían dentro de la clientela convencional. Y resulta que los primeros clientes de la mayor parte de startups son de hecho tan locos como vosotros. Por lo tanto, es útil crear este montón de condiciones un año después de vuestra primera clientela, aunque en realidad se interpone en el camino desde el primer día. El otro elemento es la producción. Se pensaba que se debía hacer lo mismo que en las grandes empresas. Se redactaba el documento de requerimientos de mercado. Luego en producción se encerraban, se remangaban la camisa y se ponían con la producción en cascada. Se contrataba al departamento de calidad. Y al final, cuando ya se había hecho todo, se contrataba al departamento de publicaciones técnicas y todos sus productos estaban listos en versión 1.0 con todas las funcionalidades de una vez, en la primera clientela. Durante 30 o 40 años se pensó así acerca de las startups. No había otra manera. Así era como se dirigía el proceso. Ahora sabemos que eso está mal y os voy a explicar lo que haremos en su lugar.